Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan y que han participado de este espacio del día de hoy. Bienvenidos a los nuevos y a quienes ya se han conectado con nosotros en los dos webinars anteriores. Muy buenas tardes para todos. Green SQA, co-creando la realidad tecnológica que anhelas usar. Hoy damos bienvenida a todos nuestros asistentes con nuestro webinar Pruebas Ágiles. Nuestra ponente el día de hoy es Aura Patricia Villa Carmona. Ella es nuestra directora de operaciones del sector salud. Su trayectoria se ha visto de la siguiente manera. Es profesional en ingeniería de sistemas, especialista en gestión informática, con más de 20 años de experiencia en industria de TI, líder de equipos de trabajo en proyectos de aseguramiento de calidad de software en los últimos 10 años. Cuenta con certificación ISTQB Basic and Manager, experiencia en equipos ágiles de alto desempeño, certificada en Scrum Fundamentos, Scrum Master y Scrum Product Owner, y es docente universitaria. Aura, muy buenas tardes. Gracias por ser la ponente del día de hoy. El objetivo de este espacio es que hagamos una revisión de cómo integrar los procesos de calidad en un marco ágil de desarrollo de software. Logremos una transformación juntos organizacional. Este espacio estará dividido en 5 ítems: agilidad y Scrum, mitos y desafíos del testing ágil, ruta de evolución del testing en función del agilismo, cómo abordamos el rol del tester en un mundo ágil y automatización de pruebas continuas. Ahora, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, Estefanía, muchas gracias a todos. Bienvenidos, es un placer tenerlos acá en este espacio, que nos hayan brindado su tiempo para mí, para Green, para compartir conocimiento en pruebas ágiles. Como lo indicó Estefanía, tenemos este derrotero de estos 5 puntos para compartir estas apreciaciones con ustedes y poder hablar de lo que es el testing y las pruebas en el mundo ágil que estamos viviendo en este momento en todos los ámbitos. El agilismo se ha dejado de ser realmente una moda. O sea, sabemos que ya es un pilar en la transformación. Estamos hablando de que todas nuestras organizaciones son organismos vivos, y para emprender un camino, como lo vamos a ver, queremos hacer el cierre con el tema de hablar de una compañía ágil. Para emprender un camino hacia esa compañía ágil es fundamental la transformación. Eso es lo que queremos mostrarles a través de esta presentación, como lo estamos aportando desde nuestro rol de calidad. Bueno, vamos a iniciar con el primer punto de la agilidad. Queríamos partir desde los mismos referentes de industria. ¿Sí? Tenemos los referentes de industria desde todos los reportes de agilidad de la Agile Scale en el mundo. A nivel de las encuestas, sabemos que están muy centradas en empresas en Norteamérica y en Europa, pero obviamente cubren también empresas de Latinoamérica, de nuestra zona pues horaria, de nuestra zona geográfica. Vemos que digamos que el 95% de las empresas en este momento indican que están usando Agile, o sea, estamos usando agilidad. Las empresas están volcando, digamos, sus enfoques de trabajo hacia la agilidad. Y de esa misma manera estamos visualizando que esos más del 50% de las empresas en este último reporte que cierra diciembre de 2021, estamos hablando que el 65% de las empresas indican que han tenido ya más de 3 años por lo menos trabajando agilidad. Entonces digamos que estamos hablando de un esquema que ya ha venido madurando y que se está usando a nivel organizacional en las empresas. Allí podemos continuar, vamos a ver algunos temas para darle precisamente el enfoque de por qué estamos, digamos, no en este momento, como digamos en una sala, ¿cierto? Estamos conectados
acá hablando de agilidad precisamente porque es lo que estamos trabajando en las organizaciones. Hay un enfoque muy importante y es que vemos que el porcentaje más alto de áreas que en las organizaciones están ya, que han, digamos, incorporado todos los temas del enfoque y las prácticas ágiles, es efectivamente el desarrollo de software, que es lo que involucra pues todo el ciclo del desarrollo de sistemas de información. Y vemos que otras áreas como IT, como operaciones, van creciendo, incorporando el tema del agilismo. Vamos a ver cómo a nivel de la escala para llegar a esta compañía ágil que les hablaba ahora en el objetivo, pues la idea es que esta gráfica debe ir volviéndose mucho más, digamos, agresiva en el sentido de que las otras áreas también se vayan incorporando en los temas del agilismo. Sí, es un tema corporativo, no solo de TI. Sabemos que, digamos que lo hemos estado liderando la incorporación de estas prácticas. Podemos continuar viendo los otros datos. Vamos a ver de manera muy rápida cómo efectivamente estas organizaciones que indican en los reportes de Agile, digamos, de la industria que han adoptado las prácticas, pues están indicándolo precisamente por los desafíos que hay para lograr precisamente manejar todos estos cambios. Lo vimos de manera muy clara hace 2 años, ya todo el tema de la pandemia, digamos que eso generó un cambio, un salto cuántico en muchos sectores de la industria, en muchas empresas, y eso obviamente le dio un apalancamiento muy fuerte a todo el tema de estas prácticas ágiles, tanto para, digamos, el manejo de los desafíos que se dan en este desarrollo tecnológico, como el acelerar las entregas. Obviamente ese salto involucró cómo seguir mejorando ese time to market, que ha sido, digamos, el enfoque de las áreas en TI con nuestros productos de sistemas de información para ponerlos a nuestros clientes. Y vemos que también, digamos, las medidas de éxito que son claras es la satisfacción del cliente. O sea, es donde queremos obviamente llegar con nuestros productos de manera satisfactoria, que estén en producción de manera correcta. Digamos que queríamos empezar un poco con este tema de datos. Podemos continuar, Estefanía, podemos ya un tema de datos para mirar efectivamente por qué traemos a nuestro webinar el tema de agilidad, ¿cierto? Para tener este referente y por qué vamos a hablar de él. Ya hablando del tema de los enfoques que estamos trabajando en agilidad, creo que podemos continuar en los slides. En el enfoque de agilidad, digamos que estamos igual teniendo los datos del mismo reporte de que todo el tema, tanto de desarrollo como de testing, digamos que son los eslabones para generar estos sistemas, pues obviamente están trabajando en todo el tema ágil. Entonces, digamos que ahí vamos ya conectándonos a por qué estamos compartiéndole nosotros desde el tema de testing y de calidad en el mundo ágil, que es lo que vamos a trabajar ahora. En estos enfoques ya estructurales de Ágil, pues hay muchos enfoques. Sabemos que toda la audiencia seguramente, obviamente conocemos Scrum, XP, Kanban, Scrumban, o sea, hay muchos enfoques de agilismo que durante estos ya más de 20 años, digamos, estamos hablando de un manifiesto ágil en el 2001. Podemos ir avanzando, Estefanía. En el 2001 que empezó todo el tema, digamos que obviamente ya es un tema que ha madurado y que lo estamos ahora ya incorporando ya de manera efectiva en la organización. Obviamente estos enfoques vemos también que en estos mismos reportes, y lo vivimos nosotros en nuestro día a día, el enfoque de Scrum, digamos que por eso lo estamos nombrando, es el que ha tomado más fuerza y más madurez en su uso. Ahí podemos continuar con los slides, que es un tema de datos. Estefanía, gracias, que podemos pasar de manera rápida. Digamos que está todo el tema de cómo Scrum, obviamente más del 66% está usando Scrum. Obviamente hay algunas empresas que están usando las otras variantes o híbridos o los otros enfoques. Y como lo vemos en nuestro día a día, seguramente todos los que estamos acá en la sala, podemos haber estado esta mañana o tener a nuestros equipos en prácticas incorporadas en nuestras empresas como los dailies. Digamos, estuvimos en la mañana en dailies, estamos haciendo reuniones de retrospectivas, estamos usando herramientas como el Kanban chart, el Boredom chart. Entonces, digamos, ya es claro que estamos usando prácticas y herramientas ágiles. Vamos a ver ya realmente cómo podemos hablar de que estamos trabajando en agilidad y principalmente cómo llegamos
a ver este rol de la calidad en el tema ágil. Aquí quería, digamos que no me voy a detener, esta es una gráfica base de lo que es como plantea el modelo Ágil Scrum. Hablar de los roles principales, un Scrum Master, un Product Owner, un Team Developer. Vamos a hacer mucho énfasis, mucho foco en ese tema. Allí estamos integrándonos la calidad en ese Team Developer, donde ya somos un solo equipo. Estos equipos diferenciales que estamos acostumbrados o veníamos trabajando en los enfoques tradicionales, de tener el equipo funcional, el equipo de desarrollo, el equipo de pruebas, de manera diferencial y de manera independiente. Claro, la agilidad y en este tema con el ordenamiento, con el enfoque de Scrum, nos convierte y nos hace y nos busca para que veamos en un solo enfoque como un team developer. Sabemos que estamos hablando pues de algunos términos como el product backlog, que ahí definimos un sprint backlog para generar un sprint con un time box, un tiempo que se define para generar un producto, y digamos ya algunos temas que vamos a ir revisando ya desde el tema de calidad. Digamos, sé que ya conocemos, digamos, la teoría. No, me parece muy importante que hablemos para llegar precisamente a ese rol que debemos ejercer, que debemos transformar, digamos que ese va a ser la premisa. Lo teníamos en la introducción, ¿sí? Es un tema de transformación. Necesitamos transformar nuestro método de trabajo, necesitamos transformar nuestras organizaciones para realmente lograr incorporar todos los temas y todos los beneficios del ágil. En los mitos que tenemos con el tema del testing, de las pruebas en los enfoques ágiles, digamos que vamos a ver un tema que se nombra siempre, que es el tema del chip LED, sí, que es el desplazar hacia la izquierda, o sea, el traer las pruebas de manera más temprana, y normalmente es porque se ha tenido la notación de que las pruebas normalmente inician al final de un ciclo. Sí, entonces la idea es que precisamente lo que nos está logrando cuando incorporamos estas prácticas y cuando calidad se incorpora en estos, digamos, enfoques ágiles, es lograr el propósito de tener oportunidad en la detección y en la revisión de la calidad de nuestros productos de software, en este caso, que es lo que digamos, nuestro quehacer desde la industria del software. Digamos, cómo las pruebas se pueden integrar de manera muy temprana, desde una prueba estática, las historias de usuario. Sabemos que en todo el tema de agilidad también cambiamos ese input de cómo leemos la necesidad del usuario. Estamos hablando de las historias de usuario con unas características, digamos, enmarcadas dentro del enfoque, y cómo calidad desde allí empieza a hacer pruebas de esas historias de usuario, a validar que cumplan con las características requeridas e integrarse desde las pruebas de componente, como lo indicaba ahora, en un solo equipo donde desarrolladores y probadores están con un solo objetivo y están trabajando de la mano. Entonces, definitivamente, este es uno de los mitos a romper, y se une al tema del equipo ágil. Básicamente, el equipo de calidad está integrado al team developer. Definitivamente no pueden ser diferentes, no podemos seguir viéndonos como eslabones separados. Somos un solo equipo trabajando en esa mejora continua, en ese ciclo que se genera en los sprint, hablando de este enfoque de Scrum. Y el reto para manejar precisamente el lograr esta incorporación es tener nuevos modelos de trabajo para que permitamos que estos equipos sean realmente autoorganizados y autónomos, ¿sí? Que es el propósito en el enfoque ágil. Hay un mito también muy importante para conversar, que es el tema de la documentación, ¿sí? Se nombra mucho en ágil, no se documenta, o que la documentación, digamos, tiene otro contexto. Aquí queremos, digamos, dar la anotación de que es muy importante conversar sobre el tema de que el foco del equipo está dirigido a entregar el mínimo producto viable. Claro, hay un mínimo producto viable que sabemos que es el logro de ese sprint, y el foco del equipo está allí, pero evidentemente el equipo, o sea, la calidad en ese equipo del team developer, porque vamos a seguir hablando del team developer. Ya no debemos vernos como los probadores y los desarrolladores. El team developer tiene un rol de calidad, y en ese rol de calidad hay documentación. O sea, el mismo input de las historias de usuario es una documentación, tienen unas características, todo el tema del index que hablamos en la historia de usuario, de ser independientes, medibles, testeables, todas las características que tiene una historia de usuario hablando del enfoque de Scrum,
es una documentación que se requiere para el team developer y debe estar completa precisamente para poder hacer ese engranaje con el esquema. Y asimismo, todo el tema de los casos de prueba, de los defectos, digamos, todo lo que involucra el validar y el verificar el producto, obviamente requiere toda la documentación estructurada. Solo que es un equipo integrado que tiene un foco importante. El logro del objetivo es el mínimo producto viable, pero la documentación es la base. Esa documentación estructurada se sigue armando precisamente para la base del trabajo a realizar. Y lo vamos a ver, pues, digamos, como en las salidas también del proceso. Otro muy importante, la planeación. Efectivamente, se habla de que en el enfoque tradicional hablamos de una planeación detallada. Yo diría que obviamente los enfoques que conocemos de cuando trabajamos un producto, vamos a hacer una implementación de un producto y es un tema de líneas de tiempo largas, estamos hablando de semanas, de meses, para poder llegar a tener todos los módulos desarrollados o todos los módulos personalizados con las necesidades que se requieren. Obviamente en este enfoque ágil, que lo generamos con esos sprint pequeños, cambiamos ese plan grande a planes pequeños, a estos sprint planning que realizamos para estos mínimos productos viables que vamos haciendo de manera incremental. Claro, hacen que yo vea que el enfoque del producto está ligado mucho hacia las solicitudes de cambio. Entonces, en el enfoque tradicional estamos hablando de una planeación detallada, que puede verse mucho más densa y puede ser mucho más lento el proceso de solicitudes de cambio. Lo que cambia es, seguimos teniendo planeación, claro, es planeación más atomizada, porque estamos planeando por cada sprint, estamos haciendo un sprint planning y estamos priorizando que las solicitudes de cambio se gestionen de manera más ágil en esa planeación. Pero digamos, siempre está de base la planeación. Y para finalizar, quería tocar el tema de la automatización. Ya lo vimos también en nuestro webinar anterior. Y aquí quería hacer foco en un tema que lo presentamos en esa información y es muy importante, y es el tener este crecimiento incremental de un producto que nos da un enfoque ágil cuando trabajamos por sprint, efectivamente hace que cada sprint el producto crece. O sea, es un producto que se va incrementando. Y eso mismo afecta todo el tema del desarrollo y de las pruebas o la calidad que hay que incorporar para asegurar que se comporte de manera correcta. Entonces, esas pruebas también van a ir creciendo a medida que el producto va creciendo. Eso hace que el factor de éxito es buscar que cuando hablamos de automatización, sea una automatización efectiva, y ya lo vimos en el tema de la pirámide, del ROI para lograr ubicar los niveles de pruebas a los que debemos hacer automatización. Ese va a ser el foco para un caso de éxito de automatización cuando estamos en un enfoque ágil desde calidad. Ese es el foco para que lo tengamos presente. Lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. A partir de estos mitos, ¿con qué nos encontramos? Claro, hay unos desafíos. Todos estos temas son con los que tenemos que entrar como team developer, como organización, como equipo de calidad, precisamente a lograr superar estas barreras de los mitos y lograr obviamente acercar estos desafíos a nuestro proceso de desarrollo de software. Hablábamos del reto, allí nos hace muy importante el desaprender. Sí, o sea, debemos desaprender, es uno de los retos más importantes de los desafíos, porque nuestros equipos están switchados con el enfoque tradicional. Entonces tenemos que desaprender para pasarnos a este enfoque ágil incremental. Ese es un primer ejercicio de trabajar con los equipos. Por eso lo hablábamos en nuestra introducción, que es un cambio cultural. O sea, el pasarnos a trabajar la calidad y todo el proceso en un enfoque ágil, debemos hacer un cambio cultural. Sí, es un cambio de mindset, ¿cierto? Que es lo que nos cambió con el agilismo ahora en estos años que hemos estado incorporándolo. Se requieren obviamente entornos colaborativos. O sea, por eso he hecho mucho énfasis, estamos hablando del team developer, ¿sí? De un equipo integrado, ya no funcionales, desarrolladores, probadores, los de infraestructura que despliegan por separado, porque muy comúnmente nos encontramos en los enfoques de trabajo que o estamos indicando que el analista funcional tiene un error cuando él incorporó la necesidad o documentó la necesidad, que hay un error en el código que se está generando,
que el probador tuvo un error porque no ejecutó una prueba que debía haber ejecutado, que hubo una prueba en el componente de despliegue. Entonces, en este enfoque lo debemos ver como un equipo integrado. Ese es el desafío, ese esquema colaborativo, donde somos un solo equipo con un solo propósito. Y ese solo propósito involucra que todos, funcionales, probadores, desarrolladores, los de infraestructura, de despliegue, que hacen parte de ese team developer, porque en este enfoque ágil y en este enfoque de Scrum, que ya vimos, digamos que lo estamos nombrando porque es el que más se está usando, ese team developer tiene integrados todos esos roles. O sea, todos esos roles trabajan de manera conjunta, con un solo propósito. Y el desafío es romper esa diferenciación que hemos tenido hasta ahora para estar viéndonos como uno solo, con un solo propósito. Y eso nos permite llegar a esos enfoques. Eso nos permite que manejar la velocidad y la flexibilidad. Si yo no tengo un equipo integrado colaborativamente que pueda manejar esos roles de manera interna, de manera autogestionable, pues la velocidad y la flexibilidad de mi proceso para lograr el producto no va a ser la que yo espero en esa promesa de valor, ¿sí? El agilismo me está dando una promesa de valor. Entonces ese es el desafío, que tengo que incorporar estos temas, y digamos que nombramos esa principal barrera porque es ese cambio, lo que les comentaba ahora, es un cambio de ver ya el rol de G-Tester transformador, el rol de todo el equipo integrado, y no verse pues como en esas acciones separadas de revisión o de auditor o de verificador, sino que todo el team developer está trabajando con un mismo rol. Sí, todos están pendientes, todos tienen el mismo propósito de las historias de usuario que se definieron en el Sprint Backlog, asegurar que tienen las características adecuadas, que tienen los criterios de aceptación adecuadas, que en el Planning Pocket, así como nos preocupamos por el tema del esfuerzo en desarrollo, esté incorporada el esfuerzo en calidad, la estrategia de pruebas y el esfuerzo que vamos a sumarle a esa estrategia, y que ese planning salga completo para definir ese time box del sprint, y de esa manera que todo el equipo que se ve integrado y colaborativo trabaje para lograr ese mínimo producto viable que en la entrega al product owner, a los stakeholders, al equipo que hace la revisión final de entrega, efectivamente cumpla con todos los criterios de aceptación. Y eso involucra todo el esquema funcional, desarrollo y probadores. Eso es colaboración y eso es incorporar nuevos modelos. Definitivamente necesitamos nuevos modelos de trabajo y nuevos modelos de liderazgo. Ya a partir de aquí vamos a mostrar, queremos compartir cómo vemos el testing en la funcional, ¿sí? Entonces, sabemos que todo el tema de la calidad está ligado a lograr reducir precisamente el costo de corregir los errores en la fase en que fueron detectados. Entonces, podemos continuar, Estefanía, que hay unos datos de manera rápida. Digamos que a partir de aquí ya estamos viendo, claro, hay un costo de oportunidad. Eso es lo que siempre hemos pues trabajado, el costo de oportunidad de la fase en que podemos identificar el defecto. Obviamente, diferente si lo identificamos desde el inicio de la fase de requerimientos o de arquitectura, así ya lo identificamos en la fase, en un enfoque tradicional, en la fase final de pruebas cuando ya el desarrollo terminó, o en la fase cuando ya va a salir a producción. Obviamente ahí estamos hablando de que hay un punto fuerte de impacto en tiempo, en costo, para lograr efectivamente, digamos que este ha sido el enfoque de calidad, pero en entornos ágiles estamos hablando de lograr esto de manera flexible, con trabajo colaborativo, con valor al cliente, y lograr incorporarnos en ese ciclo de la mejora continua. Ahí queremos hacer énfasis, que vemos muy importante, lo que estamos presentando es revisarlo desde el tema de procesos, herramientas y personas. Entonces hemos estado hablando del proceso, de cómo estamos trabajando el proceso de calidad en los esquemas ágiles. Vamos a entrar ahora a hablar cómo estamos presentando las personas, estos roles, este talento humano que hace parte, digamos, que logra hacer posible estos resultados. En el testing, en las pruebas ágiles, en este proceso, pues digamos que este es el tema que comentábamos al inicio. Siempre, digamos, cuando entramos a hacer este cambio de enfoque, es pasar de un modelo tradicional en B a hacer este shift left, que como lo vemos es un desplazamiento. Aquí voy a nombrar de manera muy rápida términos que ya lo vimos anteriormente, que seguramente
lo hemos manejado, pero que vemos importante para el cierre que vamos a hacer ahora de la información que estamos compartiendo, y es cómo desde estos enfoques ágiles se unen otros modelos como es el BDD, el Behavior Driven Development, cómo obviamente a partir de acá yo estas características y esta escritura que hago de la necesidad del cliente, que estamos hablando de una historia de usuario, estamos hablando ahora también de hacerlo en un lenguaje natural. Es cuando hablamos de Jerkin, que ha tomado también una fuerza muy importante en la industria, y es un lenguaje natural para escribir precisamente esas necesidades del usuario y que sea, estos modelos y estas herramientas como este enfoque, este modelo como el de Jerkin, obviamente está apalancando, está soportando este tema colaborativo que estamos hablando. Entonces, para el que el equipo, el team developer se vean como uno solo, el funcional, el probador, el desarrollador, el del despliegue, pues necesitamos hablar el mismo idioma. Entonces, estos esquemas lo que buscan es precisamente llevarlo a un lenguaje natural que nos permita desde el dueño del negocio, desde los 6 stakeholders a quienes estamos prometiendo ese valor de negocio con el producto, hasta el equipo técnico que lo hace posible, estemos hablando en los mismos términos. Entonces, digamos, y esto hace que nosotros podamos incorporar la calidad desde allí. Es muy importante, por eso hablamos de este desplazamiento, para desde la revisión de estos requerimientos poder evidenciar si hay temas allí de mejora, si hay temas de verificación que hay que completar para que desde este primer arranque pues ya quede corregido, quede completo el insumo que son estas historias de usuario para el planning y para el Sprint Backlog. Asimismo, bajamos al tema de TDD, ya cuando llegamos a la punta pues del esquema, que es el tema del código, ¿cierto? Cuando ya se está generando el código de este producto, pues hablamos del TDD, que es guiar el desarrollo por pruebas. O sea, ese es un enfoque también que lo he incorporado ahora, se ha incorporado y es necesario incorporarlo en los team developers. O sea, no es posible hacer pruebas ágiles, hacer agilismo si no tenemos estos temas incorporados, porque es lo que me permite precisamente que desde esas primeras pruebas unitarias estén guiadas ya, el desarrollo esté guiado por la prueba. Entonces, el desarrollador mismo se está incorporando en la calidad. El desarrollo en la prueba unitaria ya lo está enmarcando desde el mismo caso de prueba. Está enmarcando pensando en cómo va a ser la prueba, en cómo va a ser esa prueba de aceptación que va a hacer ese cliente, que va a recibir ese mínimo producto viable que tenemos comprometido en el sprint. Entonces, estos enfoques obviamente nos ayudan a aumentar ese ROI, ¿sí? Aumentar el ROI de todo el tema de pruebas, en el desarrollo, en la construcción para poder llegar al objetivo. Aquí hay un tema muy ligado, que lo vuelvo y lo ligo a la cultura, a la transformación. Y es, hasta ahora nosotros la calidad la estamos viendo como una fase en el ciclo de desarrollo de software. En los esquemas colaborativos ágiles de los team developers, la calidad es un concepto apropiado por todos. Todos lo tienen apropiado. No es una fase del ciclo. Entonces, en la medida en que esto esté en todo el proceso, de manera apropiada, en todo el paso a paso que yo voy haciendo en el desarrollo de software, logramos estos casos de éxito. Podemos continuar acá ya con el tema ya un poco más detallado de lo que es entrar a pensar en cómo está el rol de las pruebas ágiles en el mundo ágil. Podemos allí continuar. Estefanía, con los siguientes slides. Vamos a pasar unos ahí de manera rápida. Cuando hablamos precisamente de estas pruebas en ágil, estamos precisamente ya incorporando el tema de cómo ese team developer va participando en esos puntos. Digamos que aquí ya habíamos hablado, como les decía, es un diagrama base del manejo pues, de un sprint, pero es muy importante revisar ya cómo las pruebas en los entornos ágiles, cómo abordamos este rol de los testers en el mundo ágil, siendo parte de ese team developer. Entonces, desde el sprint planning y desde el sprint cero, de hecho, está todo el team developer igual, generando los
las entradas y las salidas de cada uno de estos hitos del proceso de agilidad, digamos, acá pues enmarcado por Scrum, que como ya vimos es el que más se usa, desde ese planning para que en el refinamiento de las historias de usuarios se revisen que cumplan los criterios, lo que les comentaba ahora, esté integrada una estrategia de pruebas y en ese planning esté el incorporado todo el tema de calidad. Asimismo, en la ejecución de pruebas, si estamos hablando de una ejecución coordinada, una ejecución con indicadores, o sea, lo que les comentaba ahora, la parte estructural se mantiene. O sea, porque es la manera para que todo el tema de esa base de conocimiento, que es toda la estructura que se va haciendo de las pruebas que estamos haciendo de un componente, de un requerimiento evolutivo, de un componente personalizado, de un desarrollo a la medida, de una implementación de un producto que ya está en producción. En cualquiera de los esquemas del producto se debe estructurar todo el tema de que se conviertan finalmente en insumos para que sean mantenibles y sostenibles en el tiempo. Entonces, digamos, eso involucra que yo debo estructurar todo el tema de cómo estoy haciendo el desarrollo, así como estructuro todo mi esquema del código, del desarrollo, de los componentes, de las clases, de los objetos. Tengo que también tener estructurado todo el tema de los insumos de pruebas, de los casos de prueba, del registro de esa línea base, si son casos manuales o automatizados, para que efectivamente eso nos permita estos ciclos continuos y esta mejora continua. Y así lo vemos en los otros espacios, en el review, en la retrospectiva, digamos, identificamos, vemos todo el tema de los insumos, desde el diseño de pruebas y la ejecución, los reportes que se revisan en los dailies, los informes finales de salida que soportan el review y en la retrospectiva donde identificamos todo el tema de lecciones aprendidas, de actualización desde la línea base que ha quedado, de regresión para el siguiente sprint. Entonces, el poder lograr ese engranaje al siguiente sprint, que podamos hacer reuso, que podamos realmente conectar un sprint con otro, nos permite vernos como un solo team developer y seguir de manera estructurada con estos insumos de trabajo. Ahí podemos continuar. Aquí hay un tema que quería presentar y es ya la primera parte, estamos viendo ya un tren, estamos viendo un riel, ¿cierto? Que se va formando, vamos a ir llegando a él. Siempre ya cuando empezamos a hablar de las pruebas y de este ciclo de desarrollo ágil, obviamente vamos a conectar con un ciclo de mejora que nos va a llevar a un tema de automatización, ¿sí? Ya lo hablaba ahora inicialmente, estamos hablando del proceso, el rol de las personas, la importancia del rol transformador, del cambio cultural en el team developer, donde tenemos a otros, a los equipos y definitivamente las herramientas. Como obviamente desde las plataformas, los frameworks, los pipelines y todo el tema de la tecnología, pues logramos obviamente apalancar este proceso y estas personas que están haciendo esa transformación al mundo ágil. Aquí queríamos mostrar el tema de la automatización. Este es un tema que no es independiente, o sea, en el esquema del team developer, digamos que es un equipo que estructura en su product backlog, en su sprint, o sea, en el sprint backlog, estructura todo el tema, tanto del diseño de los casos de prueba que van a ser manuales como los que vamos a automatizar. Y ahí era lo que les hablaba, obviamente, con una estrategia de acuerdo a esos niveles de prueba para que sea efectiva esa automatización. Podemos continuar, Estefanía. Aquí uno de manera muy rápida lo que estaba comentando ahora, digamos que vamos llegando un poco de todo este tema cuando ya empezamos a incorporar desde todo el desarrollo el tema de TDD para las pruebas unitarias, cómo este agilismo me permite hacer una retroalimentación oportuna. Este es uno de los elementos importantísimos de esta mejora. O sea, es la agilidad, lo que veíamos ahora, el dar velocidad y flexibilidad me permite si yo tengo realmente los elementos ágiles incorporados en el equipo para que realmente este ciclo se dé de esta manera. Estamos hablando que hacemos pruebas estáticas desde las historias de usuario. El team developer asegura que las historias de usuario están correctas. Se hacen pruebas, se desarrolla guiándonos por el testing, ¿sí? El TDD.
se hace todo un lenguaje natural común para todo el equipo, es el BDD, con Jerkin, que es uno pues como nombre de los más usados, y tenemos, y el tema de los team developer y de las células ágiles aplica para todo tipo de producto y para todas las pruebas funcionales, exploratorias, no funcionales, todos los tipos de pruebas se incorporan en este mismo esquema. Y ya vamos a llegar al punto final, que es cómo yo ya, para lograr realmente engranar todo este tema ágil y ponerlo al nivel que necesitamos darle ese valor agregado, pues vamos a llegar a todo el tema de pruebas continuas y de ese despliegue continuo. Y aquí estamos incorporando pruebas en release y un tema muy importante, llegamos al cliente y estamos también ya trabajando pruebas en producción. Entonces, muy importante incorporar que todo el tema de testing está integrado en todos los hitos que nos muestra un enfoque como Scrum y en los elementos que nos posibilita un mundo ágil en este tema del desarrollo de software. Queríamos indicar un tema acá, ha crecido ya bastante el tema del monitoreo precisamente para hacer estos ciclos mucho más eficientes, del testing en producción. O sea, es un tema que ya precisamente este salto y estos elementos que hemos incorporado, pues precisamente ha posibilitado que nos vayamos moviendo, que la calidad se vaya incorporando, sea un concepto incorporado en todo el ciclo y hasta para poder estar en producción y tener el lineamiento del producto desde que cuando está en producción, no solo en la fase anterior. O sea, estamos cubriendo todo el espectro. Podemos pasar ya para ya cerrar. Tenemos 2 slides ya de cierre. Estamos ya llegando pues sobre los temas de tiempo, de este espacio que ustedes nos brindaron. Hay algo muy importante que se habla en agilidad, que es el cuadrante ágil. Digamos que nosotros lo hemos, digamos, incorporado y lo hemos presentado como esta matriz que tiene un cuadrante de cómo yo empiezo a trabajar, como les decía ahora, desde el TDD, desde cuando estoy trabajando y desarrollando en base a la prueba, para las pruebas unitarias, para las pruebas de componente a nivel de código, para las pruebas de conectividad. Normalmente estas pruebas, como lo indica acá, se automatizan. Si esas pruebas están precisamente en esta pirámide, en el rol, están candidatizadas para que sean las que se automaticen a este nivel, a este bajo nivel de código. El siguiente cuadrante ya es todo el tema de las pruebas en frente a las pruebas, a las mismas pruebas de historia de usuario y a las pruebas funcionales, no funcionales que manejamos. Aquí se combina automatización y pruebas manuales. Aquí es efectivamente un pilar muy importante lograr identificar qué tipo de pruebas de regresión, qué tipo de prueba vamos a automatizar realmente. Y el siguiente cuadrante ya es muy ligado ya a la entrega. Cuando yo voy a entregar y debo hacer las pruebas de sistema o las pruebas de integración, las pruebas UAT, aquí ya es muy común que está más enmarcado desde el tema manual, ya son escenarios de negocio que se ejecutan, ¿sí? Pero obviamente todo el esquema anterior que posibilitó que este cuadrante nos dé un buen resultado, pues es haber logrado una buena sinergia aquí entre esas pruebas manuales y esas pruebas automáticas para lograr el time to market con que llegamos aquí a las pruebas de salida y ya a las pruebas finales, que estamos hablando también de que se incorpora para todo el tema no funcional. O sea, aplica igual para todas las pruebas no funcionales de desempeño, de carga. Digamos que obviamente que ahí está un cuadrante ya muy ligado al tema tecnología, donde toma este cuadrante una parte fuerte en tecnología para el tema no funcional, que sí está muy soportado en herramientas. Partiendo de este esquema que hemos venido presentando, entonces les comentaba, llegamos a que necesitamos, claro, vamos a incorporar todo el tema que ya lo trabajamos de manera muy detallada en nuestro webinar, en unos webinars anteriores con ustedes, que es el tema de las pruebas continuas. Voy a dejarles con un slide ya final de cierre, Estefanía, para que cerremos, y es cómo llegamos a la agilidad del negocio. O sea, ese es el reto. Debemos llegar a la agilidad del negocio. En este momento nosotros vemos en nuestras organizaciones y en muchas organizaciones, lo que comentaba un poco al inicio, que nos muestra los reportes, que nos muestra las estadísticas, estamos incorporando prácticas y herramientas ágiles. Estamos armando equipos ágiles.
Sí, estamos armando teams ágiles, donde estamos trabajando en un primer esquema que es construir con calidad y empezamos a ver herramientas que también están tomando fuerza y están marcando, digamos, top en la industria a nivel de uso como es DevOps para hacer estos pipelines. Pero miren que el esquema arranca con que primero tenemos que generar un cambio cultural, si hay un aprendizaje y un cambio cultural para yo llegar a estas primeras prácticas que me permiten incorporar equipos ágiles que empiezan a verse colaborativos e integrados, a construir con calidad, a llegar con DevOps para llegar a esa solución ya integrada. Y aquí, la parte de ágil, obviamente es un diagrama de la escala de Agile, como se propone, es ir paso a paso. O sea, el término base de primero debo caminar para después correr. Hemos encontrado organizaciones donde muchas veces queremos de una vez empezar a hacer ya todo el portafolio o un programa a que ya se pasen al tema de ágil. Es muy importante que trabajemos en nuestras organizaciones para ir viendo si este paso a paso se ha ido cubriendo. El tema cultural, el tema del equipo, cuando yo ya tengo organizado, que estoy construyendo con calidad, que he incorporado las prácticas y las herramientas, que he incorporado la retroalimentación continua, que he incorporado la mejora continua y tengo al equipo listo, la escala me da para ir subiendo ya de un proyecto específico que estoy haciendo a producto. Allá un producto que ya me va dando el riel, ya me va apareciendo el riel de un producto donde yo ya incorporo proyectos evolutivos o de nuevos requerimientos y cómo ya voy incorporando todo el tema de tecnología para incorporar framework pues para el tema de las pruebas continuas y el despliegue continuo. Y vamos viendo ya cómo nos van apareciendo a medida que yo ya voy fortaleciendo esta base en mi organización, ya puedo pensar en pasar a tener un engranaje ágil en soluciones. Ya no tengo solo un producto, tengo una solución completa para ese engranaje donde aparecen esos primeros rieles, donde ya voy viendo estos rieles por solución y finalmente ya llego a lo que conocemos como el portafolio, ya donde puedo trabajar muchos productos, estoy implementando un ERP, un CRM, todo el portafolio y yo ya puedo tener varios rieles andando al tiempo porque se integran, colaboran, ya he hecho todo un paso a paso en mi organización para llegar a tener toda la estructura ya de pipeline estructurada en estos rieles que realmente tienen todos los esquemas incorporados y llegar realmente al top de nuestra escala en este momento planteada, que es una organización ágil, donde ya incorporo todo el tema de gobierno y environment, ¿sí? Ya de la organización para verme efectivamente como una organización ágil. Entonces, este es un paso a paso que yo voy incorporando, que tengo que estructurar muy bien esta base. En lo que estamos trabajando ahora es en la base, en esta base de estas células ágiles, de estos proyectos que estamos trabajando en agilismo, para ir creciendo en la organización a llegar a estas escalas. Y la recomendación, pues, es hacerlo, obviamente, de esta manera gradual que me permite fortalecer ese esquema incremental. Ya estamos sobre el tiempo de nuestra presentación. Vamos a ver un poco, queríamos dejarle un poco qué nos llevamos de esta presentación. Cuando hablamos de pruebas ágiles, quería dejarles un tema muy importante, la cultura. O sea, en sí el desarrollo de software o el incorporar el desarrollo de un producto en ágil y desde calidad, obviamente necesitamos hacer una transformación cultural. Siempre la premisa es construir con calidad. Eso nos permite precisamente el poder incorporar esa mejora continua, esa velocidad y esa flexibilidad, lo que nos permite es poder construir con calidad todas las fases del ciclo de desarrollo. Otro elemento importante, equipos de trabajo autogestionados. Ágiles y autogestionados, tenemos que hablar de equipos colaborativos integrados. ¿Sí? No podemos vernos como eslabones separados. Debemos ser un equipo integrado. Podemos seguir viendo los siguientes elementos. Definitivamente, todo el tema de Agile, estamos incorporando valor al negocio, estamos buscando hacer ese desplazamiento, ese enfoque tradicional de dejar las pruebas al final.
definitivamente ya estamos incorporando todo el tema de calidad como un concepto al equipo para que esté incorporado en todas las fases. Estamos hablando de que es un esquema que aplica a todos los tipos de prueba. Definitivamente se acelera la entrega del producto, si lo vemos en las estadísticas que estamos presentando de los reportes de Agile a nivel mundial. Las medidas de éxito en las organizaciones que están incorporando las prácticas de Agile es el lograr acelerar la entrega de producto y el manejo de la velocidad y la flexibilidad en los cambios. Y el tema tecnológico que ya lo habíamos trabajado en nuestro webinar anterior, toda la integración tanto de las pruebas manuales y automáticas a unas pruebas continuas y un despliegue continuo. Digamos que ese es el pilar, ese es el apalancador. Necesitamos llegar allí para apalancar el tema del agilismo y de nuestros equipos ágiles desarrollando software. Necesitamos ese apalancador de todo el tema de pruebas continuas y de los release continuos, que ya sabemos pues de los frameworks sobre los que podemos trabajar. Traje una frase final que estaba precisamente en nuestros reportes de Agile que cerraron el año pasado, y es pues definitivamente el futuro es trabajar en esa escala de Agile, ¿sí? Llegar a estas organizaciones ágiles, a que operemos de esa manera. Por eso un poco les hablaba de esa gráfica inicial. No estamos solo hablando del área de TI siquiera, estamos hablando de que necesitamos que del área de operación, que todas las áreas se incorporen, deben estar incorporadas en el agilismo para poder nombrarnos como una organización ágil. Y definitivamente pues tenemos que entender que ese es el camino. O sea, que hay una nueva forma de trabajo, que hay un nuevo camino que lo hemos venido incorporando con estas prácticas y tenemos que hacer ese cambio de mindset, ese cambio cultural para llegar que como equipo de trabajo podamos realmente tener la estructura para lograr el valor agregado y el valor prometido al negocio que esperamos, que se espera con estas mejoras, con estos enfoques ágiles que se han incorporado en el desarrollo de software. Esa era la información que les teníamos preparadas. Estamos pues sobre el horario también que les habíamos pedido. Agradezco muchísimo el tiempo y la disposición.